Vamos a estar interactuando con lo que viene a ser un examen real. Hoy día vamos a trabajar las 17 preguntas del lenguaje. Ayer vimos 9, 8 preguntas de matemáticas. Igual hoy día trataremos de ver unas cuantas preguntas con la intención, más que ahondar en conocimientos, sino es dar un vistazo general a cómo es el examen. ¿Sí? Aquí vamos a ver los diferentes temas. Una cosa es que yo les diga en el temario es este, el otro, otra cosa es que vean cómo es el modelo de preguntas y a medida que vaya y a medida lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? A ver, en lo que viene a ser la primera pregunta, vamos a empezar así en orden. Tenemos el primer enunciado, les voy a ir dando unas leves explicaciones, cosa que ya también hemos estudiado, y ustedes me van diciendo cuál sería la respectiva respuesta. Así vamos a ir manejándonos para ir entendiendo cómo es el temario, cómo es el examen. El lenguaje, recordemos que son 17 preguntas, entonces es un tema importante, todos son temas importantes, entonces todos tenemos que darle mucha importancia. Si nosotros vemos que nuestra característica es en lenguaje, es un poquito la parte de razonamiento, la diferenciación entre una falacia, una ambigüedad, entre una contradicción, tenemos que enfocarnos en ello, ¿sí? Porque básicamente esta pregunta se basa en este tema. A ver, vamos a leer acá el enunciado, nos dice: con base en el caso, identifique la valoración que responde al postulado que distorsiona el mensaje de Abelardo. El mensaje nos da: durante una sesión de la Asamblea Nacional, Abelardo, un representante del Partido Liberal, realizó la afirmación: debemos, por el bien de todos los ciudadanos, emprender la nacionalización de los servicios públicos a fin de brindar un servicio más accesible a las clases bajas. Sin embargo, Basilio, miembro del partido opositor, estableció: lamento no poder estar de acuerdo con la afirmación de mi colega, pues hacerlo representa imitar a la antigua URSS en su práctica y de ninguna forma esta nación aceptará una dictadura. Y luego nos dan 4 opciones. Opción A nos dice: afirma que dos hechos separados en el tiempo son iguales. B, no rebate el argumento, sino que muestra una exageración de este. C, expresa un razonamiento ambiguo, pues mezcla causas y efectos. D, no intenta desprestigiar la idea expresada, sino a quien la pronuncia. Bueno, igual también hay que corregir porque ambigüedad o ambiguo se escribe con diéresis. Ya eso ya les voy a ir arreglando. Listo, a ver, ¿qué ocurre acá? Recuerden, ambiguo es con diéresis. ¿Qué ocurre aquí con el texto? Muy bien, ya me está dando Mateus una respuesta. Muy bien, perfecto. Verán, antes de nada, aquí nos pide identifiquemos la valoración. Y como vemos aquí, tenemos cuatro tipos de valoraciones diferentes. Bueno, esto de aquí se conoce como una falacia de doble analogía, o es analogía falsa. ¿Por qué es una falacia? Recuerden que las falacias son argumentos engañosos que nos invitan a un razonamiento no válido, ¿sí? Y aquí, según este mensaje, nos piden cuál es el postulado que distorsiona el mensaje de Abelardo. El primero, tenemos una falacia. El segundo también es una falacia. ¿Por qué se llama de doble analogía? Porque me da una comparación. Tenemos que ver si esta persona, quien trata de distorsionar el mensaje, que es Basilio, al momento de determinar esto, está dando una comparación de lo que acaba de decir Abelardo. La segunda dice: no rebate el argumento, sino que muestra una exageración de este, ¿sí? Ese también viene a ser una falacia en la cual la persona no intenta de ninguna manera dar un contraargumento, simplemente muestra que me parece que es la falacia hombre de paja, en el cual uno a través de un argumento busca o de alguna manera exagera su evento. Es más o menos como una figura literaria que se denomina hipérbole, en el cual uno busca exagerar algo, ¿sí? Tenemos que ver si de acuerdo a lo que acaba de decir esta persona, porque Abelardo dice esto y luego Basilio, en referencia a este mensaje, él expresa su idea. Tenemos que ver si él está exagerando la idea de Abelardo, si Basilio está exagerando o qué tipo de falacia está utilizando. Acá nos habla de una ambigüedad. Ambigüedad es surgir una duda. Y cuando me dan causas y efectos, no estamos dando dudas. Bueno, aquí es muy rápido de eliminar. La D, no intenta desprestigiar la idea expresada, sino a quien la pronuncia. Recuerden que esto es la falacia ad hominem. En la falacia ad hominem se ataca al hombre, ¿sí? No se ataca, no se trata de atacar a la persona, no se trata de atacar el argumento, sino a quien dice el argumento. Entonces tenemos que ver si Basilio en este punto de vista está atacando a la persona, está diciendo que Abelardo es esto, lo otro, lo de acá. Hay que ver si es esa. A ver, quiero que me digan, ¿cuál sería acá la respuesta?
Ana Mesa, la opción D. Vamos viendo cuál sería acá la respuesta. Recuerden, estamos buscando cuál de los cuatro enunciados distorsiona el mensaje de Abelardo. El mensaje de Abelardo es: por el bien de todos los ciudadanos, hay que emprender la nacionalización de los servicios públicos a fin de brindar un servicio más accesible a las clases bajas. Y el mensaje o la contrapartida que da Basilio es que esto no es así, no está de acuerdo con la afirmación, pues eso sería imitar a la antigua Rusia y de ninguna forma esa nación se convertirá en una dictadura. A ver, analicemos. Aquí, ya me está dando Mateos también una respuesta. A ver, quiero que me ayuden. ¿Cuál sería aquí? Bien, John, perfecto. Entonces tomemos, veamos, quiero que todos me vayan ayudando a participar en el ejercicio. Miren aquí, les voy a ayudar. Aquí la respuesta sería la opción B. ¿Por qué razón? Verán, distingamos el elemento. Sí, esto igual, como les he dicho, esto de aquí justamente es el tema 4, el cual será el inicio del nivel 2 del lenguaje. Ya vamos a profundizar en la parte de textos y esto de aquí es importante. Por ejemplo, ¿qué me dice este tema? ¿Qué me dice aquí el mensaje principal, el cual se trata de distorsionar? El mensaje principal es esto: por el bien de todos los ciudadanos, hay que emprender la nacionalización de los servicios públicos a fin de brindar un servicio más accesible a las clases bajas. Ya, ese es el mensaje principal. Ese es el que vemos cuál es la distorsión que existe. Aquí lo único que habla la persona es nacionalizar servicios públicos, ¿sí? Que el gobierno del Estado tome parte de estos servicios. Ya. Ahora, Basilio, él responde: lamento no poder estar de acuerdo con la afirmación. Ojo, él no está dando, con un inicio dando una comparación, porque recuerden que la opción A se refiere a comparar. Él simplemente dice que, pues, esto representa imitar a la antigua Rusia, bueno, URSS, perdón, la Unión Republicana Soviética, en su práctica, y de ninguna forma esta nación aceptará una dictadura, ¿sí? Para que se dé una dictadura tienen que haber otros componentes, como ciertos regímenes, eliminar una democracia y cosas así. Entonces aquí la persona no rebate, exagera un poquito en que por nacionalizar los servicios automáticamente existe una dictadura. Por eso en la A no existe eso. No hay una igual, no se puede afirmar que nacionalizar sea lo mismo que dictadura. Él no trata de comparar, él trata de decir de que ese sería el principio y a ello provocaría una dictadura. Está exagerando, ¿sí se dan cuenta? Por eso aquí dice, no rebate el argumento, sino que muestra una exageración del mismo, ¿sí? Él no lo rebate, él no lo contradice. En la C ya les había explicado. Cuando hablamos de un razonamiento ambiguo, no podemos mezclar causas con efectos. No lleva a lo que viene a ser el sentido o, por así decirlo, a lo que viene a ser la definición de ambigüedad, en el cual no encontraríamos mucho este contexto. Ambigüedad significa duda, y aquí no vemos que la persona esté dudando. Él dice firmemente que esto será una dictadura si se nacionalizan los servicios públicos. La D. No intenta desprestigiar la idea expresada, sino a quien la pronuncia. De ninguna manera él está desprestigiando a la persona en su argumento. Basilio no está hablando de Abelardo, no menciona nada de Abelardo. Lo único que menciona es que si se ejecuta su obra, eso se provocará en una dictadura. Por eso la respuesta es la opción B. ¿Sí? Esto de aquí es importante, eso de aquí de la parte de valoración de lo que es falacias, ambigüedades, contradicciones, es un tema de nivel 2 de lenguaje que vamos a estar estudiándolo. Recuerden que a partir del 4 de enero ya vamos a profundizar todos los temas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguien? ¿Estamos claros acá? ¿Una preguntita tal vez con este ejercicio, si les quedó claro? Listo, bueno, vámonos al siguiente, ¿ya? Voy a borrarlo aquí, nos vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio. El siguiente nos dice, con base al texto identifique qué evidencia el punto de vista de Elizabeth. Este de aquí me parece que sí lo habíamos estudiado, pero igual lo vamos a ir tomando en cuenta, ¿sí? A ver, acá nos dice,
Melissa, docente de filosofía, ha organizado un debate con el tema ventajas y desventajas de la interacción social en entornos virtuales. Elizabeth, estudiante de tercero de bachillerato, debe hacer su intervención para persuadir a la audiencia del tema antes mencionado. ¿Sí? Miren, dice, Melissa, docente de filosofía, organiza un tema que se llama ventajas y desventajas de la interacción social en entornos virtuales. Elizabeth, estudiante de tercero de bachillerato, debe hacer su intervención para persuadir a la audiencia del tema antes mencionado. ¿Sí? Aquí me parece que hay una palabrita faltante. Esa aquí les voy a escribir. Hay una palabrita faltante porque ella solamente va a mencionar acerca de las desventajas. Desventajas del tema antes mencionado. Ahí estaría correcto, ¿sí? Ese ya les voy a ir corrigiendo porque en la pregunta que habíamos estudiado anteriormente se trabajaba así. Recuerden, Elizabeth va a intervenir únicamente en las desventajas, ¿sí? En el caso de lo que viene a ser el contexto, la maestra de filosofía, Melissa, ella está haciendo un debate entre ventajas y desventajas. Pero Elizabeth únicamente va a trabajar sobre las desventajas. ¿Sí? Ahora, tenemos 4 opciones. La A dice, las redes promueven nuevas formas de aprendizaje y desarrollo de las capacidades como la creatividad, la comunicación y el razonamiento. Las redes sociales permiten participar de forma activa en la realidad social. De hecho, el activismo creció con el aparecimiento de esta nueva forma de socialización. Una distracción en las actividades de los jóvenes son las redes sociales. Sin embargo, es una herramienta necesaria como fuente de consultas. Investigaciones recientes han demostrado que las redes sociales impactan de forma adversa en jóvenes, pues distorsionan el desarrollo de sus habilidades sociales. A ver, ¿cuál sería aquí la desventaja? Porque nos pide que ella solamente va a trabajar sobre una desventaja. Hay que tomar muy en cuenta, Jordan, en todo el contexto. Porque la C, miren lo que dice C. Una distracción en actividades de los jóvenes son las redes sociales. Por acá tenemos este conector de oposición, el cual es el sin embargo. Eso, muy bien, John, perfecto, es la opción D, muy bien. Cuando dice sin embargo, ¿qué está diciendo? En contraposición a esto, y luego él da la idea global. A pesar de eso, a pesar de que es algo que distrae, sin embargo, esa distracción, las redes sociales son o es una herramienta necesaria como fuente de consulta. Miren que esto sería todavía una ventaja, al igual que las 3 de acá son ventajas. La de acá es una desventaja, porque acá no obstruye, sigue en coherencia lo que es una desventaja. Dice, investigaciones recientes han demostrado, miren, investigaciones recientes han demostrado que las redes sociales impactan de forma adversa en jóvenes, pues distorsionan el desarrollo de sus habilidades sociales. Por eso la respuesta, muy bien, Ana, sería la opción D. ¿Sí? Estos son términos que vamos a ir trabajando, ¿sí? Todo esto de aquí, lo que viene a ser conectores aditivos, conectores de oposición, ejemplificadores, todo ello lo vamos a ir trabajando para poder distinguirlos. Que eso es lo que también la CNCIR le está preguntando, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Con base al texto, identifica el punto de vista del autor. Dese en cuenta cómo es lenguaje. Lenguaje son muchas lecturas. Por eso es importante detallar las lecturas, ir entendiendo cómo se manejan. Practicar. Ayer quedamos en que debemos practicar mucho, ¿sí? Y también me comprometo a darles muchos ejercicios para que ustedes puedan practicarlos, para que puedan ir manejándolos y ir entendiéndolos. Por ejemplo, acá me dice, con base al texto, identifique el punto de vista del autor. No por azar, en la actualidad, a las disciplinas humanísticas se las considera inútiles y marginadas. No solo en los programas escolares, sino sobre todo en los presupuestos estatales y en los fondos de las entidades privadas y las fundaciones. ¿Para qué gastar dinero en un ámbito que no genera beneficios? ¿Por qué destinar fondos a saberes que no aportan un rápido y tangible rendimiento económico? En este contexto, basado exclusivamente en la necesidad de pesar y medir con arreglo a criterios de cantidad, la literatura puede, por el contrario, asumir una función fundamental, importantísima, precisamente el hecho de ser inmune a toda aspiración al beneficio.
podría constituir por sí misma una forma de resistencia al egoísmo del presente, un antídoto contra la barbarie de lo útil que ha llegado incluso a corromper nuestras relaciones sociales y afecto más íntimo. Su existencia misma llama la atención sobre la gratitud y el desinterés, valores que hoy se consideran contracorriente y pasados de moda. ¿Sí? Ustedes me dirán, profe, leer todo esto es un problema, porque si yo estoy con el tiempo, esto me va a tomar solo en la lectura un par de minutos y eso es mucho. 3, 4 minutos. ¿Y cómo yo puedo hacer esto en segundos? Ya les voy a explicar. Tenemos 4 opciones. La existencia de la literatura llama la atención por su gratitud y desinterés, valores que se oponen a lo actual. Las disciplinas humanísticas son consideradas en el mundo de hoy en día como saberes marginales e inútiles. Son innecesarios los réditos económicos destinados a las humanidades porque éstas no generan productos. En la actualidad, la utilidad de las cosas han llegado a corromper las relaciones sociales y afectos íntimos. A ver, muy bien, John, ya me dio la respuesta, correcto. Miren, para uno poder hacer y desarrollar las lecturas sumamente rápido, ustedes necesitarán primero entender cómo sacar la tesis del texto. ¿Sí? Lo segundo, si ustedes aprenden a identificar la tesis del texto, fácilmente van a aprender a hacer lo que es el argumento de la tesis. Lo tercero, lo que viene a ser las evidencias o argumentos, por ejemplo, argumento de autoridad, que ya lo estudiamos. También entender lo que es el argumento de hecho. Por ahí lo que es un argumento de consecuencia. Si uno entiende esto de aquí, lo que viene a ser la opinión del autor es sumamente fácil, porque uno ya sabe entender de que existen ciertas variables, ciertos puntos de vista o ciertas opciones que no van de nada con el tema vista del autor, punto de vista del autor. ¿Sí? Primer punto, la tesis del texto. Voy a borrar esto de aquí, que esto se va a estudiar en otra clase. ¿Sí? Primer punto, lo que viene a ser la tesis del texto. Siempre ustedes la tesis la van a encontrar ya sea en la primera, segunda, máxima, tercera línea. Y se va a encontrar de acuerdo a lo que es una afirmación. ¿Sí? Esa es la tesis del texto, una afirmación del autor. Ustedes encuentran la palabrita es, la palabrita sin embargo, pues está el término son, incluso cuando está el término sin embargo, que ya se les explicará en otras clases. Dice, no por azar en la actualidad a las disciplinas humanísticas se les considera inútiles y marginadas. ¿Sí? No solo en los programas escolares, sino sobre todo en los presupuestos estatales y en los fondos de entidades privadas y fundaciones. ¿Sí? Por eso aquí, cuando ven esto, es la tesis. Es lo que el autor trata de hablar. Pero esa no es la respuesta, porque aquí no piden cuál es la tesis, en qué se basa el autor para desarrollar su texto. Me pide el punto de vista. ¿Sí? Ahora me dice, ¿son innecesarios los réditos económicos destinados a las humanidades porque éstas no generan productos? Ese es el argumento. De acuerdo a este argumento, se entiende que las disciplinas humanísticas en la actualidad no son consideradas importantes. ¿Sí? Y acá tenemos otro argumento. En la actualidad, la utilidad de las cosas ha llegado a corromper las relaciones sociales y afectos más íntimos. Este es otro argumento que el autor usa para dar refuerzo a la tesis. Pero que en la opción A, en cambio, ¿qué tenemos? En la opción A es lo único que se evidencia como un punto de vista. ¿Y cómo ustedes van a encontrar el punto de vista del autor? De una forma muy sencilla. Ustedes solamente se van a guiar aquí, a la parte final. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Puede estar esta palabrita o simplemente aquí pueden asumir las últimas 3 líneas en donde el autor, después de dar una introducción, que es la tesis, después de dar sus argumentos, él va a explicar el por qué considera que es bueno, malo o simplemente va a permanecer neutral. En este caso, ¿qué dice el autor? Asumir una función fundamental importantísima, precisamente el hecho de ser inmune a la aspiración del beneficio, podría constituir por sí mismo una forma de resistencia al egoísmo del presente, un antídoto contra la barbarie de lo útil. Aquí el autor, todo lo que ustedes leen acá es la opinión. Incluso al final, él la resume. Su existencia misma, hablando de lo que viene a ser disciplinas humanísticas, la filosofía, el lenguaje, literatura, la lingüística,
él dice, su existencia misma llama la atención sobre la gratitud y el desinterés, valores que hoy se consideran contracorriente y pasados de moda. Ahí está el punto de vista del autor. Solamente hubiéramos leído los últimos párrafos. Para uno acertar si la respuesta es correcta, tal vez hubiéramos leído la primera y segunda línea, en donde rápidamente encontramos la tesis y por ende estos tres iban a ser argumentos. Tesis y argumentos. ¿Sí? Pero claro, eso lo vamos a reforzar cuando ya vayamos a la parte de lecturas e identificación de la tesis, argumento de la tesis, un poquito más en profundidad lo que son los diferentes tipos de argumentos, puntos de vista, lo que son las contradicciones, lo que es cohesión y lo que viene a ser cohesión de los textos y todo ello, ¿sí? Espero que esto les haya quedado claro. Tal vez alguien tiene aquí alguna inquietud con respecto a este ejercicio. ¿Sí les quedó claro acá? Muy bien, perfecto. Recuerden que esto es lo que más en decir les infunden sus preguntas, lo que viene a ser lecturas. Entonces es importante estudiarlas, ¿sí? A ver, borramos acá y pasemos a la siguiente pregunta. Bien, tenemos otra lectura. Con base en el caso, identifique el enunciado que debe utilizar el director del colectivo. El director de un colectivo urbano de artistas gráficos de una ciudad denominado Grafemas decidió dirigir unas palabras motivadoras a sus compañeros y amigos de trabajo para que realicen su mayor esfuerzo y así obtener el premio al mejor graffiti. Esto se entiende como niveles de comunicación, niveles de lenguaje. Recuerden que nosotros manejamos 6 niveles diferentes de lenguaje. En el nivel más bajo tenemos el nivel vulgar, en el cual no expresamos ni hablamos de forma correcta ni coherente. Cuando omitimos o cometemos ciertos puntos o ciertas faltas de ortografía o integramos a nuestro lenguaje casos leves de vulgarismos, de extranjerismos, de diglosia, ahí se entiende como lo que comprendemos, lo que viene a ser un lenguaje. Listo, ya tenemos algunas respuestas. Lo que se entiende como un lenguaje vulgar, ¿sí? Muy bien. Entonces recuerden aquí. Aquí el primer nivel viene a ser vulgar. Tenemos que ver quién está hablando. El segundo nivel es el coloquial, que básicamente es el que se utiliza acá. El nivel coloquial es un nivel familiar, un nivel amigable entre personas, ¿sí? Acá nos dice, el director de un colectivo urbano, el director, ¿sí? No dice el presidente, dirigente, no, dice el director de un colectivo urbano de artistas gráficos de una ciudad denominado Grafemas, decidió dirigir unas palabras motivadoras a sus compañeros, mostrando de que él simplemente es por así decirlo, el representante, ¿sí? Pero aquí dice compañeros y amigos de trabajo. La opción A dice, es un momento importante, reconocidos maestros. Este no sería un trato ameno entre amigos, ¿sí? Aquí y ahora, artistas de expresiones gráficas, es momento de realizar trazos y construir imágenes equilibradas. Esto más es un lenguaje de literario. Señores, los insto a crear matices que representan nuestra pasión por el arte, a crear metáforas impresas. Esto es un lenguaje formal. Se expresaría más si es que estuviera en una conferencia ante un grupo de desconocidos, pero aquí está diciendo que está hablando ante sus compañeros y amigos. Incluso acá lo menciona y lo detalla. Compañeros y amigos de trabajo para que realicen su mayor esfuerzo y así obtener el premio al mejor graffiti. Estamos hablando que es un conjunto de personas que van a competir contra otro conjunto de personas y cada conjunto tiene su propio director y su director, al expresarse a sus compañeros, él no lo va a hablar como si fuera hacia una rueda de prensa o como el caso que lo menciona acá o como si fuera una conferencia general. Es un diálogo, es unas palabras de ánimo que le está dando a sus compañeros. Así es que la que más representa esta es la D. Hermanos, es nuestro momento de brillar y de poner todo el alma en las paredes. Estoy seguro que este concurso lo vamos a ganar. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, es nuestro momento de brillar. Él se incluye, porque aquí claramente dice amigos de trabajo, compañeros y amigos de trabajo. En cambio en la C, señores, los insto a crear. ¿Sí? No se incluye él. También en la B, no se incluye y tampoco en la A. Sería la opción D la respuesta acá correcta, ¿sí?
Sí, yo entiendo que a veces lo que es lenguaje es un poquito confuso, pero a medida que vayamos practicando y comenzando a distinguir mucho mejor la parte de los textos, les digo, se les va a hacer muy fácil. Pero todo es cuestión de practicar, practicar e ir viendo, porque esto de aquí lo vamos a ver en niveles de lenguaje, también en lo que son los diferentes elementos de la comunicación, todo ello para que podamos hacer estos ejercicios mucho más fácil, ¿sí? A ver, borremos acá y nos pasemos a la siguiente pregunta. Recuerden que aquí estamos dando un vistazo general a cómo va a ser el examen que ustedes van a tener. Es importante que ustedes tengan por lo menos un vistazo de cómo es el examen y así cuando ya estemos en clases nos enfoquemos mucho mejor en los temas. A ver, tenemos la siguiente pregunta. Siempre es importante ver qué nos pide el enunciado. Por eso yo sé resaltar ciertas expresiones. Por ejemplo, aquí dice, con base al texto identifique la intención de Ernesto al emplear la frase señalada con negrita. Nicolás siempre tenía una actitud positiva. Si le presentaba algún problema, no se molestaba. Con una sonrisa afrontaba cada dificultad. Cuando alguien parecía, él le convencía de que no hay mejor forma de resolver las adversidades que con una buena actitud. Aquí sería padecía, no sería parecía. Sin embargo, un grave problema con sus compañeros de trabajo causó en Nicolás una tristeza. Ernesto, su hermano, al ver que los problemas empezaban a agobiar a Nicolás, le dijo las siguientes palabras. Es muy importante que no olvides quién eres y que recuerdes cómo nos enseñaste a enfrentar la vida. Gracias a ti aprendimos que quien canta sus males espanta. Este es el momento para que retomes esa forma de asumir la vida y sus problemas. No olvides que las dificultades parecen más grandes cuando permitimos que decaiga nuestro ánimo. Por eso debe primar en ti alegría y todo se resolverá. A ver, ya tenemos respuesta. Muy bien, Gisela y Jordan me dice la opción D. Recuerden que acá estamos buscando cuál es el significado de esta frase. Quien canta, sus males espanta. Y tenemos 4 opciones. La dice, mencionar que la felicidad debe permanecer incluso si se presentan ciertos conflictos, determinar que en los espacios laborales siempre se generan problemas y que es imposible evitarlos, señalar que ayudar a otros a afrontar sus problemas permite asumir la vida con alegría, generar una conducta optimista frente a las dificultades que sirva de ejemplo para otras personas. Eso, ya tenemos ahí la respuesta, ¿sí? La opción A. Recuerden, por eso les hago seguimiento a la pregunta. Solamente pide qué es lo que quiso decir Ernesto con la frase en negrita. Y cuando estamos hablando de quien canta, ¿sí? Por eso dice, mencionar que la felicidad debe permanecer incluso si se presentan ciertos conflictos. Solo nos hablas de esta frase de aquí. Esta es una frase, este es un refrán antiguo que nació en España, en el cual se refiere a que hay que saber afrontar los problemas, ¿sí? Que hay que saber afrontar qué problemas uno tiene y eliminarlos. En la B dice determinar que en los espacios laborales está resumiendo. En la opción B está resumiendo todo el problema. Aquí solo pide esto. En la C dice señalar que ayudar a otros a afrontar. Esto también es el resumen de todo. Generar una conducta optimista frente a las dificultades que sirva de ejemplo. También esto viene a ser simplemente el resumen de todo. La única que menciona o da un enunciado de esta frase es la opción A. Si ustedes se dan cuenta, la B, la C y la D menciona todo el contexto. Y aquí no nos piden cuál es el resumen, cuál es el contexto, el por qué Nicolás está feliz, por qué está triste, por qué Ernesto le habla. No, solamente pide qué quiere decir Ernesto con la frase quien canta sus males espanta, en resumen. ¿Sí? Muy bien. Igual esto, cuando veamos interpretación de refranes, lo vamos a entender mucho mejor. Igual ya vimos una clase de ello, igual vamos a seguir reforzando para que esto se les haga más fácil. A ver, vamos viendo otra pregunta. Como ustedes van viendo, básicamente todo se necesita y todas sus preguntas se trabajan más por eliminación. Este es otro consejo que les voy a dar siempre. No traten de ustedes leer 4 preguntas y decir la respuesta es la A o la B. No, primero pienso en cuáles no son la respuesta, porque es más fácil y sobre todo me asegura que la que sobra es la respuesta correcta. ¿Sí? Aquí me dice, con base al texto identifica el tipo de falacia. A través de un estudio médico se ha intentado relacionar el uso de teléfonos celulares con ciertas enfermedades cerebrales. Un consorcio de investigadores de 13 países trajo datos de cuestionarios aplicados a un grupo de personas.
Los datos concluyen que un grupo pequeño de los participantes presenta un cuadro de factores de riesgo que los hace propensos a padecer estas enfermedades, pero no se ha podido comprobar que sea consecuencia del uso del celular. Eso ha hecho que los investigadores dictaminen que la incidencia en la aparición de las patologías cerebrales es inexistente debido a la falta de medios suficientes para investigarla. Muy bien, ya me dio muy bien Mateus, muy bien Jordan. John también muy bien. Sería ad ignorantia. Recuerden, las falacias ad verecundiam, cuando una persona de prestigio, por su título, él asegura algo, así sea que no es correcto. Y aquí no habla de nadie de prestigio, aquí habla de una investigación. Ad populum es cuando la mayoría menciona algo porque es verdad. Tampoco hablamos de mayorías. Se trata de vincular porque hay un grupo de personas que sufren de enfermedades cerebrales. Se trata de vincular, pero no hay tampoco de mayorías. Ad hominem es el ataque a una persona o alguien y no a sus argumentos, pero no ocurre eso aquí. Entonces la única correcta es ad ignorantiam, porque como ellos no pueden, como ellos no encuentran, no hay una vinculación, entonces dicen no hay una patología, no siguen la investigación, porque aquí claramente dice, los datos concluyen que un grupo pequeño de participantes presenta un cuadro de factores de riesgo que los hace propensos a padecer estas enfermedades, pero no se ha podido comprobar que sea consecuencia del uso celular. Esto ha hecho que los investigadores dictaminen que la incidencia de en la aparición de patologías cerebrales es inexistente. Como no pudieron comprobarlo con un grupo pequeño, entonces dicen no hay una existencia. Y sin seguir mayores investigaciones. ¿Sí? Muy bien. Vámonos a la siguiente pregunta. Recuerden que esto de falacias ya lo habíamos estudiado, igual está en la plataforma para que practique. ¿Cómo hace el texto identifica el cambio que el periodismo de cobertura de conflicto ha sufrido en la era digital? Miren, aquí tenemos un texto extenso. No me gusta a mí, la verdad, estar aburriéndolos con lecturas innecesarias. Aquí cuando hay un texto extenso, tengo que primero fijarme. Les voy a dar un truco fácil. Primero me fijo en qué me piden. Siempre ustedes miren la pregunta. Puede que la pregunta esté al inicio, puede que esté en la parte final, pero primero vean, ¿sí? Y luego analicen en las opciones también. Por ejemplo, aquí dice, con base al texto identifique el cambio. Me piden un cambio que el periodismo de cobertura de conflicto ha sufrido en la era digital. Me piden un cambio. Para que exista un cambio, primero me van a decir qué se estuvo haciendo antes. Es como, por ejemplo, los periódicos impresos. Antes, obviamente, se manejaban muchos diarios, muchos periódicos impresos. Hoy en día la mayoría está trabajando en redes sociales. Ya han hecho un cambio de lo impreso a lo digital. ¿Sí? Son los cambios. Antes, para uno comentar una noticia de un periódico, lo que hacía era buscarle el periódico, dar su opinión y esperar de que sea aceptada su opinión. Ahora uno puede tranquilamente en las redes sociales escribir lo que uno desee, obviamente respetando las normas de comunidad. Así es que esos son los cambios que vamos a ir buscando, ¿sí? Por ejemplo, el inicio me dice, la aparición de Internet y redes sociales ha provocado un cambio en el periodismo de cobertura de conflictos. Miren cómo empieza. Pero no es la primera vez que se enfrenta el periodismo a ello. Tenemos varias respuestas. Muy bien, ya me dicen la opción A, muy bien, la opción D, John, la opción C, Mateus. Muy bien, vamos a ir viendo, trabajando esto aquí. Recuerden, primer punto. Esto es importante, miren. Aquí primero mencionan que el periodismo de cobertura ha sufrido un cambio. Y acá comienzan a decir de que no es lo primero. Comienzan aquí a dar que argumentos. Todo esto aquí es argumentos. Por lo general los cambios siempre van a estar casi en la parte final. ¿Sí? Aquí dice, aparecieron los temas sensacionalistas y se empezó a jerarquizar la información al no poder publicar todo lo sido un día. Y miren lo que dice acá. Esto obligó a renovar el estilo periodístico que pasó de ser retórico y grandilocuente a ser conciso y claro. Aquí tenemos el cambio. ¿Sí? El corresponsal de guerra, acostumbrado a mandar sus modelos más extensos y formales, se tuvo que adaptar a la llegada de este nuevo medio que por su alta celeridad obligada a escribir crónicas más breves, dando lugar a la praxis del periodismo. ¿Sí? Por lo general, el cambio lo van a encontrar en la parte final del texto. ¿Sí? Cuando comienza un texto de esta manera, en donde comienza a argumentar y dar la historia y antecedentes, ustedes por lo general lo van a encontrar en la parte final. Este es un dato. ¿Cuál es el otro dato? Ve las opciones.
Vamos viendo las opciones y ver en qué opción me hablan de un cambio. Porque al fin y al cabo, una de estas 4 es la correcta. La A dice, el corresponsal de noticias de conflicto tuvo que adaptar su discurso retórico y grandilocuente a conciso y claro. Miren, esto es un cambio. Aquí nos dice claramente, el corresponsal de noticias de conflicto, porque me piden ellos que cambian sufrido. Y nos dice, tuvo que adaptar su discurso retórico, grandilocuente. Tuvo que adaptarse. Esto tuvo que cambiar. Tuvo que adaptarse a qué? A ser conciso. Aquí hay un cambio. Podríamos decir que esta es la respuesta. Ya verificamos que es la respuesta, pero vamos a trabajar solo con opciones. La dice, la invención de la Internet permitió que los corresponsales puedan enterarse de fuentes fidedignas. Esto no es por así decirse, un cambio, porque al fin y al cabo, lo único que hacen es mejorar su velocidad. ¿Sí? Por aquí nos dice cuál es el cambio del periodismo. Y no cómo rescatan la noticia, sino cómo ellos la transmiten. ¿Sí? Entonces, este no nos ayuda mucho. La C. Los alcances de la Internet permitieron que todo el mundo se entere de noticias de corte sensacionalistas sobre los conflictos. Tampoco nos ayuda mucho, porque nos piden sobre los de periodismo de cobertura. Las ventajas de Internet no me piden ventajas, me piden cambio. ¿Sí? Que el periodismo de conflictos pueda recuperar sus modelos extensos y formales, incluso este estaría incorrecto. Porque si seguimos la línea del texto, es lo opuesto. Así es que en el texto la respuesta sería la opción A. Esto de aquí, lo que es la era digital, lo vamos a estudiar muy a detalle porque hay muchas preguntas de este tipo. Tenemos que estudiar muy bien, tenemos que tener muy claro y sobre todo los textos son extensos. Así es que tenemos que aprender a interpretar las líneas en donde vamos a hallar las respuestas, sobre todo para confirmarlas. Porque, por ejemplo, acá nos puede quedar la respuesta entre la A y la B. Pero, ¿qué ocurre con la B? La invención, la aparición, viene a ser una tesis del texto. ¿Sí? Y tenemos que saber distinguir entre tesis y lo que viene a ser las preguntas, ¿sí? Muy bien, vámonos a la siguiente pregunta. Me parece ¿quién escribió? Jordan puso la opción A. Muy bien, Jordan. Esto es solo cuestión de práctica. Como ven, no es muy complicado este tema. A ver, con base al texto, identifica el enunciado que explica la causa de las imprecisiones en el significado de los apellidos quichuas. Recuerden lo que es causa, ¿sí? No nos piden consecuencia. La causa es el principio que inició, en este caso dice el significado de los apellidos quichua. ¿Qué provocó que existiera imprecisiones en el significado de los apellidos quichua? Eso es lo que pide. La consecuencia son las imprecisiones de los apellidos quichua. Ahorita buscamos causas. ¿Sí? Veamos. Muy bien, Mateos. Correcto. Muy bien. Aquí nos dice. Los apellidos indígenas. Vamos a ir bien. Vamos a leerlo para ir distinguiendo. Dice. Los apellidos indígenas tenían un significado que ya se trastocó desde el siglo XVII. De un registro de nacimientos que va del año 1673 en la actual parroquia Huambaló del cantón Pelileo, Tungurahua, tomó lo relacionado con el vocabulario quichua y según mis conocimientos del mencionado idioma, advierto que los amanuenses hispanos y los sacerdotes fueron quienes escribieron como palabras independientes lo que oyeron de la oralidad sin mayor experiencia de su cultura. Por esta razón aparecen muchas palabras compuestas, es decir, a veces juntadas entre dos quichuas como si fuese una. Otras veces se muestra la hibridación del quichua en morfemas y lexemas no quichuas, ¿sí? Prequichuas tal vez, como menciona el texto. Debido a la experiencia de la imposición de la conquista y de las movilizaciones étnicas del Incario. Aquí ya les da la respuesta. Aquí ya le está dando toda la respuesta. Muy bien. Miren el texto. ¿Sí se dan cuenta cómo es el texto? Aquí les mencionan todas las consecuencias por el que no se pudieron escribir correctamente o tuvieron imprecisiones. Todo lo inicial son consecuencias, ¿sí? Inicia acá. De un registro de nacimientos que va del año 1673 en la actual parroquia de Huambaló, es una consecuencia, es un registro muy antiguo. Todo lo relacionado con el vocabulario quichua y según mis conocimientos del mencionado idioma, advierto que los amanuenses hispanos, los escritores, ¿sí?, quienes llevaban los registros, los sacerdotes, recuerden que la Iglesia Católica en el tiempo de colonia eran quienes daban
por así decir, la culturalización a los pueblos indígenas, quienes los convertían, quienes les decían cómo trabajar, cómo estudiar y todas las cosas. Por esa razón, aquí es una consecuencia, ¿sí? Fueron quienes escribieron como palabras independientes lo que oyeron de la oralidad sin mayor experiencia de cultura. Esas son consecuencias de que, por así decirlo, de registros antiguos, todo eso viene a ser consecuencias. Ellos no se preocuparon mucho, todo viene a ser consecuencias, ¿sí? Muy bien, Ana, correcto. Pero ¿cuál es la causa de que ocurra esto? ¿Cuál es la causa de que ellos escriban los idiomas y no, de que ellos escriban y no le enseñen a alguien de la misma nacionalidad a escribir? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la causa de esto? Es lo de aquí. ¿Por qué razón los amanuenses hispanos y sacerdotes escribían los apellidos quichuas? ¿Por qué razón ellos no se preocupaban tanto? Porque al fin y al cabo eso era una experiencia de cómo la conquista imponía sus reglas y sus leyes. Cómo la conquista decía, básicamente los indígenas clasifíquenlos y como escuchen, escriban las palabras, escriban sus apellidos, sin importarles cómo era el idioma, sin preocuparse cómo nació, cómo estaba compuesto, nada de eso. Solo les importaba registrarlos y listo. ¿Sí? Entonces, esta es la causa de las imprecisiones de los apellidos quichuas. La imposición cultural, tanto en la conquista de los imperios prehispánicos, ocasionó una distorsión de la morfología de los apellidos quichuas. ¿Sí? Entonces, miren cómo es importante estudiar esto de aquí de lecturas. Vamos a profundizar mucho. En el nivel 2 de lenguaje es básicamente lecturas, solo textos, para ir entendiendo todos estos principios. Porque uno puede encontrar las tres de acá, hablan de consecuencias. Estructura de la lengua quichua es una consecuencia, el autor presenta una información, consecuencias, proceso también es una consecuencia, pero la causa principal es esta. Incluso podemos decir que son subcausas, pero la causa principal es esto, la imposición cultural, la conquista. No vinieron aquí a, como se dice, a cristianizar, sino que vinieron a conquistar. Y en Ende lo que hicieron con los indígenas básicamente fue registrarlos y escuchar, tratar de ver el idioma quichua como el idioma español o idioma latín, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Identifique la tesis del texto. Ya les había dicho, la tesis es una afirmación. Ustedes con eso ya creo que pueden encontrar la respuesta rápidamente. ¿Cuál sería la tesis? Ustedes con que encuentren en la primera línea una afirmación, basta. Esa es la tesis. Ya incluso ya les di la respuesta. Muy bien. Solo ustedes tienen que tener esto. La pronunciación es uno de los aspectos más relevantes en el aprendizaje de una lengua extranjera. Listo. Esa es la tesis. Pero obvio, no siempre va a ser así. A veces van a tener este tipo de palabras. Sin embargo, pero, al contrario de... Cuando ustedes tienen esto, ahí se anula. Ya eso ya obviamente después les profundizo, pero les voy a dar aquí la idea. Ustedes tienen aquí lo que es la palabrita es, ¿sí? La pronunciación es uno de los aspectos más relevantes del aprendizaje. Pero si tuvieran, por ejemplo, sin embargo, el pero o al contrario, ¿eso qué hace? Anula. Cuando ustedes tienen esto aquí, ¿eso qué hace? Anula toda esta idea. La anula por completo. Porque al decir sin embargo, o al decir pero, o al decir al contrario de esto, no quiere decir que a pesar de que la pronunciación es importante, pero la gramática o el estudio, la interacción o alguna otra cosa es más relevante. ¿Sí? En oposición a esa idea, que es válida, pero en opuesto a eso, se puede afirmar lo siguiente, sin embargo, pero al contrario. ¿Sí? Eso ocurre solamente si es que tenemos inmediatamente de la primera afirmación. Lo primero que buscamos es una afirmación. ¿Sí? Si yo inmediatamente de esta afirmación tengo uno de los conectores de oposición, la siguiente línea, la siguiente frase viene a ser la tesis. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque estamos de forma simple. Una afirmación está siendo negada. Cuando yo digo pero, sin embargo, al contrario, niego esa afirmación. Simplemente lo que hago es desvalidarla. ¿Sí? Escribirla como no válida y lo siguiente viene a ser, va a estar como una afirmación. ¿Sí?
Había una lectura muy, no la incluí aquí, pero ya cuando estudiemos esto de lectura, le van a tener en donde dice, los videojuegos son malos para, causan distracción en los jóvenes. Y luego está la palabra, sin embargo, estudios recientes han demostrado que los videojuegos ayudan a la concentración. Tense en cuenta cómo se utiliza el sin embargo. A pesar de que son una distracción, estudios recientes demuestran que sirven o que ayudan a mejorar la concentración en los alumnos, en las personas, cosas así. Entonces, des en cuenta, esa, y ahí la siguiente, que los videojuegos ayudan a la concentración, esa sería la tesis. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a ir recordando. Miren cómo es sencillo. Ya cuando tengamos avanzado este nivel 2 de lenguaje en lecturas, ustedes van a hacer esto rápido, sumamente fácil. Medio ven, si les piden tesis, van a estar viendo la primera, máximo la tercera línea y ya tienen la respuesta. ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta. Complete la analogía. Esta analogía ya la habíamos estudiado. Aquellos que no han estudiado, quiero que me vayan ayudando. ¿Cuál sería aquí la analogía correcta? Miren lo que dice. Prólogo es A como es apartamento. Recuerden, el prólogo, inicio de un libro. El apartamento, lugar de vivienda. A ver, vamos viendo. ¿Cuál sería aquí? Muy bien, Gisela. Correcto. Es la opción D. El prólogo es el preámbulo, inicio. El prólogo es como el preámbulo, sinónimos. Así como un edificio es apartamento. En el edificio se alberga o habitarían personas, como un apartamento también habitarían personas, ¿sí? Las otras no nos ayudan. El prólogo puede estar conformado de letras, pero la casa no está conformada de apartamentos, ¿sí? La casa puede estar conformada de habitaciones. El prólogo sería un conjunto de párrafos, pero la habitación no es un conjunto de apartamentos. Miren cómo se eliminan. El prólogo es parte de un libro, la sala no nos ayudaría mucho porque la sala no podríamos decir que es el inicio. Es parte de un apartamento, pero no podría ser el inicio, como acá habla el prólogo que es su inicio. La única en donde vinculamos las ideas es en esta. Prólogo y preámbulo es inicio. ¿Sí? Prólogo para un libro, preámbulo para una conferencia. El edificio, el lugar donde se habita, personas, podríamos decir para oficinas, diferentes elementos. En cambio, el apartamento es la vivienda, ¿sí? Muy bien, veamos la siguiente. Con base al texto, identifique la parafrasis. Recuerde que parafrasis significa decir lo mismo en otras palabras. Es preciso informar el momento en que se llegará. Así las personas se sientan contentas con anterioridad. Y a medida que avance, bueno, ahí hay que corregir, y a medida que avance el tiempo se sentirán felices. ¿Cuál es la respuesta acá? ¿Sería acaso la opción A? ¿Es necesario que se manifieste cuándo se llegará para estar alegre con antelación? La B, a veces se hace necesario establecer plazos para todas las acciones iniciales. A medida que avanza el tiempo, las costumbres serán necesarias para ser alegres. Es importante avisar la hora en que se especula llegar para estar prevenido. Recuerden, necesitamos ver una oración que hable lo mismo. Aquí la oración, ¿qué nos dice? Es preciso informar el momento en que se llegará, así las personas se sienten contentas con anterioridad y a medida que avance el tiempo se sentirán felices. Eso, muy bien. Es necesario que se manifieste cuándo se llegará. Miren, como si estuviera calcado. Para estar alegre con antelación, así las personas se sienten contentas con anterioridad. ¿Sí? A pesar que no estaba esta frase implícita, explícita, igual se entiende que a medida que si uno está alegre con antelación, cada vez que vaya llegando la persona, uno va a estar más contento. En cambio, acá no. Acá solamente me da la mitad, porque la otra mitad dice especula. ¿Sí? Y luego dice que estar prevenido. ¿No? Y en cambio acá habla sobre felicidad, estar contentos. Muy bien, sería correcta la opción A. Para frases tenemos que medir y buscar que los elementos o las partes interpretativas se expongan en un texto. Pueden estar las dos o tres partes del texto mencionado. A ver, vamos, este de aquí es súper fácil. La verdad que esto de aquí de cuadros sinópticos son muy sencillos. Tenemos que incluso muchos de ellos aparecieron en las preguntas anteriores y les dan toda la información. Por ejemplo, acá me dice, con base en el texto ubica la información dentro del mapa conceptual jerárquico. Me dan toda la información aquí, miren.
Me dicen géneros musicales, la bachata, la cumbia, el merengue, la salsa, y luego me dan la definición del género musical que está acá. Si uno busca la bachata, comienza aquí a decir, así tenemos a la bachata, género musical bailable, que tiene su origen en la República Dominicana, miren, y deriva de otros estilos como el bolero o el merengue. Sus autores sobresalientes son Romeo Santos, que ya me lo menciona aquí, y que la letra A sería con Juan Luis Guerra. ¿Qué número tiene Juan Luis Guerra? El número 2. Entonces vamos viendo, 2 con A. No puede ser con C. Miren, aquí ya la respuesta está rápida. Sería la opción C. Bien, tenemos 2 con A. Por si acaso, se repitió 2 veces 2A, entonces voy viendo la aquí. Miren, aquí está la letra D. Ojo, a veces uno piensa que se nos pone en orden, pero no, aquí está la letra D. La cumbia, el concepto de cumbia o una breve referencia de cumbia, muy bien Gisela, sería la C, correcto. O el concepto de cumbia, tenemos que ver con la letra D, ¿sí? Nosotros seguimos leyendo. La cumbia tiene origen en Colombia y Panamá. Para interpretar este tipo de música se utilizan instrumentos con el gauche, el maracón o la flauta de millo, ¿sí? Miren, para interpretar este tipo de música se utilizan instrumentos como el gauche o maracón. Eso es parte de la cumbia. Sería entonces 4 con D. ¿Sí se dan cuenta? La B lo mismo. Si uno ve merengue, acá dice, el merengue se origina en la era colonial. Su raíz africana combina perfectamente elementos de los géneros europeos. Obviamente sería este. Su raíz africana combina perfectamente elementos de géneros europeos. 1 con B. Miren, esta es la facilidad. De mapas le dan toda la información. Uno solo tiene que leer. Le dan toda la información aquí. Y estar muy cuidadosos con esto. Porque uno puede estar diciendo A, B, C, no. Aquí les da A, luego está aquí la D, acá la B y la C. Está tal cual como en el examen. Lo mismo si ustedes ven aquí, la letra C, obviamente acá el ejemplo sería en este caso de Herrera. Pero con que ustedes hayan hallado uno bastaba, en el caso de este ejemplo. Si yo veo que este uno se repite, busco el otro. Si veo que se repite, busco el otro y ya el que me sobra, ya con ese de ya puedo llegar a la respuesta. ¿Sí? Esto de mapas es sumamente fácil, es solo como les digo de lectura, nada más. Le dan toda la respuesta acá. A ver, vamos a la siguiente. ¿Cómo es el texto? Identifica el enunciado que exhibe la opinión del autor con cohesión y coherencia. Cuando hablamos de cohesión y coherencia, me refiero a que hay una frase que replica lo aprendido en el texto, que da a conocer la idea central del texto. Adicional a ello, debe tener coherencia, quiere decir que no debe faltarle ningún signo de puntuación, ninguna coma, debe estar correctamente escrito, sintácticamente correcta, efectuada la oración. Por lo general, toda oración siempre va a tener las siguientes partes, oraciones completas, en donde va a empezar con un artículo, un sustantivo, el adjetivo, tenemos el verbo que puede ser nominal o no nominal. Aquí ya viene a ir el objeto directo, el objeto indirecto, el complemento circunstancial, complemento agente y así. Y la oración dividida en 2 partes, en donde viene a ser sujeto, predicado, verbo, núcleo de la oración, el cual puede ser, como les dije, nominal o no nominal. Nominal si tiene los verbos ser o estar, ser o estar o parecer. Y el restante de verbos son no nominales. Ahí vienen los diferentes tipos de sintagmas. Esto es lo que debemos tener claro, tener sumamente claro para que no tengamos problema con el tema de coherencia. Coherencia es que esté correctamente formulado. Sí, igual eso, eso ahí con ciertos ejemplos de oración lo van a aprender sumamente fácil. Ahora, cuando hablamos de cohesión, que replique lo del texto. ¿El texto qué me está diciendo? Los adultos decían que comer mientras se caminaba no es buena idea, aunque puede causar indigestión, pero poco hemos aprendido. Ahora me escuchan mejor, tal vez. ¿Sí me escuchan bien todos? ¿Sí que me ayuden? Listo, perfecto. Dicen, Dime. ¿me puedes repetir la anterior pregunta? Es que se fue el internet y no pude escuchar. Ya,
Ya les explico la pregunta, no se preocupen, ya vemos la anterior, ¿sí? Vamos a ver hasta aquí y ya les voy revisando la anterior pregunta. A ver, como les decía, aquí nos pide cohesión y coherencia. Aquí ya Mateus me dio una respuesta, muy bien. Perfecto. Aquí recuerden, ustedes tienen que ir viendo una opinión que exhiba lo que el texto nos quiere demostrar. Al inicio nos dice, cuando éramos pequeños adultos decían que comer mientras se camina no es buena idea, aunque puede causar indigestión, pero poco hemos aprendido. Una encuesta realizada a personas entre 25 y 40 años determinó más del 60% de personas suelen desayunar mientras están camino al trabajo por el ritmo de vida moderna. Según la profesora Auden, este es un problema, puesto que comer no solo tiene que ver con satisfacer el hambre, sino también, si una persona no presta atención al comer, el cerebro no lo procesa, por ende no llega a sentirse llena. Por esto, generar hábitos al momento de alimentarse es importante porque el cuerpo necesita el alimento justo para no tener problemas de obesidad. Esta es la idea. Al final ya me están dando la idea. Que el comer no solamente es, bueno, no es solamente un refrán antiguo en el cual se menciona que comer provoca indigestión, el comer mientras uno camina, busca que uno tiene que concentrarse al comer para que el cuerpo absorba lo justo. Muy bien, vamos a ver aquí. La dice, los adultos decían que comer mientras se camina no es buena idea, aunque puede causar indigestión. Bueno, tal como está escrita, sé que se ha replicado lo mismo del texto, pero el problema es que me pide que tenga coherencia. Y aquí me dice que los adultos decían que comer mientras camina no es buena idea. Aquí en lugar de la palabra aunque tiene que ser porque puede causar indigestión. O por qué causa indigestión. ¿Sí? Por eso no habría mucha coherencia. Resulta perjudicial que los adultos permitan a niños y jóvenes alimentarse mientras miran la televisión. Miren, esta idea es completa. Aquí me están señalando sobre los hábitos, ¿sí? Y no vemos ningún problema de coherencia. Vamos a la C. Si una persona no presta atención al comer, el cerebro no logra procesarlo, dado que no llega a sentirse llena. Aquí falta una idea, ¿sí? Aquí tampoco nos ayudaría mucho. Más del 60% de personas suelen desayunar mientras están camino al trabajo por el ritmo de la vida moderna. Este es un argumento. Esto es importante también que nosotros sepamos distinguir lo que nos pide en el texto, ¿sí? Nos piden un enunciado que exhibe la opinión del autor. Y esto no es la opinión del autor. Ese es un dato estadístico que utiliza el autor. Usa el autor este dato para referirse a lo importante que es prestar atención a la comida. Así es que la respuesta que tiene coherencia y cohesión, que es algo que estudiaremos a profundidad, es la opción B, ¿sí? ¿Qué nos quedaría como respuesta? La opción B. Igual les digo, esto lo vamos a estudiar a profundidad, esto de coherencia, cohesión, todo ello lo vamos a ir detallando, ¿sí? Porque al inicio puede ser un poquito confuso, ¿sí? La D, como les dije, se elimina porque no nos piden porcentaje. Ese de ahí viene a ser un dato estadístico, un argumento. No evidencia ninguna opinión del autor. La A también viene a ser argumento que utiliza el autor, un refrán, un dicho que utiliza el autor, más no es la opinión que refleja. La C nos falta un dato, nos falta un poco de información, no tiene mucha coherencia. En la B es donde nos dan un ejemplo completo, ¿sí? Ahí se evidencia lo que el autor quiere decir, que hay que prestar atención al comer. Por eso este hábito de que los adultos permitan que los jóvenes se alimenten mientras miran la televisión puede causar en todo caso obesidad. ¿Sí? Muy bien, vámonos a ver, en la pregunta anterior, lo que se había estudiado era esto. Géneros musicales, y aquí lo único que nos pedían era que completemos el texto. Esto de aquí A, D, B, C. Estos 4 números se vayan completando con estas 4 letras, ¿sí? Lo que les decía era muy simple, que solo teníamos que leer, ¿sí? Solamente era de leer. Por ejemplo, aquí me habla de la bachata. Aquí al inicio, ¿qué está diciendo? La bachata, género musical, se origina en la República Dominicana. Todo lo que está aquí, tal cual como se presenta en el texto, se escribe acá. Y luego nos dice, exponente Romeo Santos, ¿y cuál es el otro exponente? Juan Luis Guerra. Entonces, la A con lo que viene a ser el número 2. Y vemos que aquí está el 2 con el A, ¿sí? Acá el otro sería lo mismo. Luego sería la cumbia,
Tiene origen en Colombia y Panamá. Miren, esto de aquí se ve acá. Para interpretar este tipo de música se utilizan instrumentos como el gaucho y maracón. Miren, eso está aquí. Entonces sería el número 4. Entonces sería la D con el número 4. Esto ya no era necesario, pero en el caso de que se repita 2 con A, podemos también hacer este. Y si se repite ese, buscamos otra certificación. Luego vemos, obviamente me sobró este, que viene a ser en todo caso el merengue. El merengue se origina en la era colonial, su raíz africana. Miren, raíz africana. Combina perfectamente con elementos de géneros europeos. Por eso sería el 1 con el B, el que tenemos acá. Y por descarte, lo que al final nos pide viene a ser la salsa. Perdón, en el mismo merengue viene a ser el autor, porque ya la salsa tiene todo completo. Tenemos aquí autores. Chichi Peralta, que se encuentra aquí, y el otro quien viene a ser Eddie Herrera. Eddie Herrera sería el 3 con el C. Esto de aquí es lo que vimos en la pregunta anterior. Solamente era ir viendo lo que el texto nos da, la información del texto, ir agrupándola ir uniendo las opciones. Esta es la ventaja de estos mapas, ¿sí? A ver, pasemos a las siguientes preguntas. Identifique el tipo de falacia evidente en la respuesta de Julián Álvarez. Veamos. El político mexicano Julián Álvarez ofreció una polémica entrevista a la periodista Antonia Muriel, experta en análisis político. Las respuestas de Álvarez generaron duras críticas en redes sociales. Una de ellas se refirió a las inconsistencias que contiene la ley de la legalización de tierras, a lo que Julián respondió. La ley no tiene ninguna inconsistencia. Basta decir que quien la elaboró fue Joaquín Sinae, experto en derecho civil y en asuntos de reordenamiento territorial, para aseverar que la propuesta es inmejorable. Frente al expresado por el político, Antonia mencionó que si bien Joaquín es un experto en derecho civil, su experiencia en reordenamiento territorial se ha desarrollado en España y no en el contexto de la Ciudad de México. A ver, ¿cuál es la respuesta acá? Muy bien, Jordan, perfecto. Tenemos que ver lo que nos dice aquí. Miren el texto. Miren la respuesta, dice. La respuesta de Julián Álvarez. La ley no tiene inconsistencia. Basta decir, miren lo que les dice, basta decir que quien la elaboró fue Joaquín Sinae, experto en derecho civil y en asuntos de reordenamiento territorial. ¿Se dan cuenta? Joaquín Sinae, experto en derecho civil y en asuntos de reordenamiento territorial, para aseverar que la propuesta es inmejorable. Él no se justifica atacando a la persona, perdón, a la fuerza. Al báculo, recuerden, es a la fuerza. Él tampoco ataca a la persona ni tampoco dice que como no me pueden contradecir. ¿Sí? ¿Qué es lo que él dice? Él se basa en una persona, en un experto, en un famoso, en alguien que tiene el título, en este caso de un experto en derecho civil. Por eso dice, no, ¿cómo me van a cuestionar lo que yo digo si yo me baso en un experto en derecho civil? Por eso es una falacia ad verecundia. Porque cuando nosotros nos basamos en las palabras o decimos que es verdad porque lo dijo el ingeniero, lo dijo lo dijo el abogado, el doctor, el médico y en sí. Esto de aquí, John, ya lo habíamos visto en clase pasada. Esto de aquí solamente de entrar a la plataforma e ir viendo la clase. Recuerden que ad baculum se refiere a la fuerza, una falacia a la fuerza. Eso les invito a que veamos la plataforma en la parte de lenguaje, clase número 2. Tenemos lo que son las falacias. Mira, igual esto lo vamos a reforzar en clases posteriores, pero sí me gustaría que ingresen a la plataforma y vayan revisando que estas clases ya la habíamos estudiado, ¿sí? Con muchos ejemplos. Incluso ahí tenemos el documento para que se guíen. Eso es muy importante. ¿Sí? A ver, vámonos a la siguiente pregunta. Les invito, recuerden, ahorita sé que estamos en festividades de fin de año, todo ello, pero también tomémonos nuestro tiempo. Tomémonos unos 20 minutos, media hora, adelantemos el video, pongámosle velocidad más rápida, como ustedes gusten. Y practiquen los exámenes, bájense el documento, léanlo, estudienlo, ahí tienen toda la información. ¿Sí? Y después obviamente reforzamos, pero ustedes también vayan leyendo, vayan investigando, vayan estudiando todo lo ya expuesto en la plataforma, ¿sí? A ver, veamos esta pregunta.
Otra vez nos pide que con base en el caso identifique el participante que emite una opinión con coherencia y cohesión. En un debate organizado por la Secretaría de Educación denominado Educación Musical en el Colegio, participaron estudiantes de diferentes instituciones. Entre las opiniones presentadas destacaron las siguientes. Camilo. Es importante incluir música en todos los niveles porque la música mejora las funciones cerebrales que permiten adquirir conocimiento y así los estudiantes pueden relajarse. Anabel, tanto la música como el lenguaje comparten elementos comunes como símbolos y patrones rítmicos. Sin embargo, esto podría causar problemas en la habilidad lectora. Por eso no es recomendable mantener esta asignatura. Adrián, asignar horas para enseñar música reduce el tiempo para otras asignaturas que tendrán mayor relevancia en nuestra vida universitaria. Por ejemplo, se estaría poniendo en juego nuestro futuro. Estela, la inclusión de música en el plan de estudios es beneficioso, puesto que la música potencia habilidades motoras, cognitivas y sociales, aportando indirectamente al aprendizaje en todas las asignaturas. ¿Quién habla de manera coherente con lo que viene a ser el tema de educación musical en el colegio? Muy bien, Jordan. Muy bien, John. Correcto. La C, Estela. Es la única persona que habla de forma coherente. La única persona. Si ustedes se dan cuenta aquí, miren lo que dice el primer texto. Camilo. Es importante incluir la música en todos los niveles, mejora las funciones cerebrales, pero el problema es este. Los estudiantes pueden relajarse. No tiene coherencia hablar de relajación. Estamos hablando, él en su tesis, en su primera parte, dice que la música mejora funciones cerebrales. Tiene que decir cómo los mejora. Anabel, tanto la música como el lenguaje comparten elementos comunes como símbolos y patrones rítmicos. Sin embargo, esto podría causar problemas de habilidad lectora. No tiene sentido. Si dice que comparte, antes mejoraría. Adrián, asignar horas para enseñar música reduce el tiempo para otras asignaturas que tendrán mayor relevancia en nuestra vida universitaria. Por ejemplo, y no está dando el ejemplo, solo está diciendo que arruinaría su futuro. Tampoco da sentido. En cambio, Estela sí se refiere a todo correcto. La inclusión de la música es un plan beneficioso, puesto que la música potencia habilidades motoras y todo ello. ¿Sí? Muy bien. Sería Estela la respuesta. Miren, no es muy complicado. Esto de aquí es solamente de practicar, ir viendo ciertas referencias, muchos ejemplos, y a ustedes les va a quedar sumamente fácil. A ver, vamos a terminar con esta pregunta. Relacione la obra con su respectiva reseña. Obra La Emancipada, La Tigra. Cumandá es la tercera lectura. Esto de obras, la verdad que decirles, miren chicos, léanse las obras literarias, que veamos el grupo lo que es el puño de Guayaquil, no recuerdo muy bien cómo era el nombre, la verdad el puño, los cinco grandes de Guayaquil, aquellos cantautores como José de la Cuadra, los decapitados, ya me acordé, porque fueron grandes autores de la literatura ecuatoriana, pero ellos lamentablemente existieron en un mismo periodo de tiempo, pero murieron muy, muy temprano, ¿sí? Entonces, estudiarse tantos autores no es tan necesario, más bien es los resúmenes de los libros más importantes que se han dado en el Ecuador, en lo que viene a ser literatura. Muy bien, vamos a ver acá. Aquí tenemos esto, la emancipada y la tigra. Y nos dice la reseña, primera dice, la historia de una mujer de carácter fuerte, indómito y salvaje. Ese se llama la tigra, ¿sí? Ese es el resumen. Entonces ustedes ya tienen 2 con A. Recuerden, letra 2, número 2 con la letra A. 2 con A. Bueno, ya con eso tenemos la respuesta. Esta mujer debe enfrentar la presión de una sociedad en la que la voz de la mujer, como la de muchos otros oprimidos, queda silenciada, en este caso por su padre. Aquí en lo que viene a ser la emancipada, la obligan a casarse con un hombre muy rico, pero de mucha edad. Entonces sería 1 con B. Correcto, sería la opción A la respuesta. La C es Kumanda. La trama gira en torno a la hija del jefe de una tribu amazónica, quien termina enamorándose de un hacendado, sin embargo su amor es prohibido. Esa es Kumanda. Muy bien, Jordan, muy bien, Ana, muy bien, Mateos. Sería correcta la opción A. Esto de aquí de resúmenes de texto también lo vamos a ir implementando, que es importantísimo, ¿sí? Sumamente importante esto, lo que son resúmenes de textos.
A ver, parece que tenemos una última pregunta. Vamos a ver esta pregunta. ¿Cómo es el caso? Identifique el enunciado que presenta un análisis adecuado de la información. Durante una conferencia acerca de los procesos educativos ecuatorianos, uno de los ponentes mencionó que entre los años 2012 y 2014 existió un incremento de los índices de deserción universitaria. Una vez terminado el coloquio, una de las asistentes, Jennifer, buscó información respecto a la mencionado en Internet. En la versión digital de un periódico encontró que en 2014 de los 400,000 estudiantes inscritos en universidades públicas y privadas, el 26% abandonó su carrera, mientras que la deserción alcanzaba el 50% en 2012. Esta información le permitió contrastar lo planteado por el ponente y analizar la problemática. A ver, ¿cuál sería aquí la respuesta? A. Las cifras explícitas en el periódico determinan que lo mencionado por el ponente en el coloquio es erróneo. B. Los porcentajes de deserción descubiertos por Jennifer confirman la información mencionada por el ponente. C. Los índices permiten confirmar que los estudiantes abandonan sus estudios en los primeros años de estudio. O D. Las cifras halladas muestran un decrecimiento en la cantidad de estudiantes que acceden al sistema educativo. Muy bien, miremos. La respuesta es la opción A. Miren el texto. Lo único que indica es esto. Vamos a ir distinguiendo. Durante la conferencia acerca, ¿qué es lo que dice el ponente? Mencionó que entre los años 2012 y 2014 existió un incremento en los índices de deserción universitaria. ¿Qué es deserción? Más estudiantes salen del periodo académico o más estudiantes se retiran, ¿sí? No habla de ningún nivel, solo está diciendo de que a medida que de 2012 a 2014 hay más estudiantes que renuncian a seguir una carrera universitaria. Seguimos leyendo. Una vez terminado el coloquio, una de las asistentes, Jennifer, buscó información respecto a lo mencionado en Internet. En la versión digital de un periódico encontró que en 2014, de los 400,000 estudiantes inscritos en universidades públicas y privadas, el 26% abandonó su carrera. Año 2014. El dato que menciona es este. En 2014 el abandono fue del 26%, deserción del 26%. Y luego dice que mientras que la deserción alcanzaba el 50% en 2012. En 2012 la deserción alcanzaba el 50%. No se incrementó. El ponente dice que se incrementó los casos de deserción universitaria. En cambio acá lo opuesto. Del 50% bajó a 26%. ¿Sí? Por eso dice, le permitió contrastar lo planteado por el ponente. Entonces, no existió un incremento en la deserción, antes hubo todo lo opuesto. ¿Sí? Por eso aquí dice, las cifras explícitas del periódico determinan que lo mencionado por el ponente es erróneo. Acá no podemos justificar esto. Los índices permiten confirmar que los estudiantes abandonan sus estudios en los primeros años de estudio, tampoco habla de eso. Las cifras halladas muestran un decrecimiento en la cantidad de estudiantes que acceden al sistema educativo. Tampoco habla de cuántos acceden. Solo está diciendo qué porcentaje de estudiantes sale de una carrera universitaria, se retira. ¿Sí? Por eso miren, aquí esto es, como ven, es pura lectura. Así es solamente de ir interpretando ciertas partes, ciertos textos. Bueno, vamos a concluir aquí la clase. Espero que les haya gustado. El día de mañana tendremos nuestra reflexión en la parte de lenguaje. Voy a incluso sociales. El día de mañana incluso voy a hablar, a ver si podemos tener un horario, ya sea el día sábado o viernes. Una horita, si algo rápido, para ir explicándole cómo va a ser la parte de biología, la parte de química y física, ¿sí? Solamente unas breves ideas, incluso para que ustedes vayan viendo. Esto de aquí, como vieron, es parte de lo que es el simulador 1. Matemáticas, lenguaje, luego sería la parte de ciencias naturales, que son 32 preguntas, y las últimas preguntas de lo que viene a ser la parte de ciencias sociales, completando 80 preguntas, ¿sí? Ustedes van viendo un resumen de todo Dice, eso. Dime. mañana a la misma hora. Mañana a las 6. Mañana a las 6. Así mismo, no quiero cansarlos mucho. Una horita, hora y cuarto, basta la clase, ¿sí? Es para que vamos a entender cómo se maneja de nada, Jordan, muchas gracias a todos. Vamos a entender con estas clases cómo es la prueba, cómo son las preguntas. Ustedes las van a tener de primera mano. Sí, mañana a las 6 en punto seguimos con clases. 6
a 7. Mañana sí va a ser menos de 1 hora, va a ser algo rápido, ¿sí? De 6 a 7 vamos a tener clases, ahí les voy a dar unas leves indicaciones. ¿Listo, chicos? Recuerden estudiar, estudiar, practicar. Sé que estamos en un periodo de fiestas, lo entiendo, pero no por eso nos vamos a alejar de esta parte de estudio que es sumamente importante. Cada día, cada momento que nosotros le invirtamos a la educación, les digo, les va a dar grandes réditos en un futuro. Pero hay que ser disciplinados y hay que seguir estudiando. Nos vemos el día de mañana, 6 en punto, ¿sí? Tengan todos una excelente noche. Muchas gracias a todos. Gracias, Lisen, por la Gracias. clase. Hasta mañana. Hasta mañana a todos, ¿sí?